de taller, gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Para mí es un verdadero honor estar aquí hoy en la presentación de las jornadas que tenemos preparadas sobre la agricultura regenerativa del Valle. Quiero empezar agradeciendo todo el trabajo a todos los organizadores, patrocinadores y incluso a mi compañero Benjamín, a todos los asistentes, la colaboración, la implicación que han tenido para que este taller se desarrolle. Muchas gracias a todos. La agricultura regenerativa es un enfoque innovador y sostenible para la producción de alimentos que busca restaurar la salud del suelo, mejorar la biodiversidad y promover la resiliencia del ecosistema. Este enfoque no solo tiene beneficios ambientales, sino también económicos y sociales para los agricultores y la comunidad en general. En un mundo, hoy en día, donde la agricultura industrial ha llevado a la degradación del suelo, la erosión de la biodiversidad y la contaminación del agua y el aire, la agricultura regenerativa ofrece una alternativa viable y esperanzadora para un futuro más sostenible. Estas jornadas nos brindan una oportunidad única para aprender de expertos en la materia, como son Miguel Ángel Gómez Tenorio, que nos acompaña aquí esta tarde y lo escucharemos dar su ponencia. Muchas gracias por venir. Es responsable de la agricultura regenerativa Arbelar, y a Juan Linares también como agricultor local. Aprenderemos a compartir experiencias y establecer redes de colaboración entre agricultores, científicos y la sociedad en general. Estoy segura de que este pequeño taller nos dejará muchas ideas y herramientas prácticas para aplicar en nuestras fincas y en nuestros campos. Pero además de ser una oportunidad para el intercambio de conocimientos y experiencias, estas jornadas son una muestra del compromiso de nuestra comunidad agrícola con la sostenibilidad y el bienestar del planeta. Este compromiso es esencial si queremos crear un futuro más justo y equitativo para todos. Así que me reitero de nuevo agradeciendo muchísimo a los organizadores por hacer posible este taller tan valioso. Y bueno, espero que todos vosotros disfrutéis, al igual que yo, de todas las cosas que vamos a aprender. Muchísimas gracias. Quiero agradecer también a Juan Antonio Palomino, como vecino, como presidente de una de las comunidades de regantes de Restábal, que nos acompaña hoy, nos explicará un poco, ahora le daremos la palabra. Y también a Elisa, la diputada provincial. También le daremos la palabra para que nos explique desde su punto de vista pues, bueno, todo lo que tenga que ver con este tema. Entonces, bueno, le paso la palabra a mi compañero Juan Antonio. Muchas gracias. Alcaldesa, compañera de diputación, teniente alcalde, vecinos, vecinas, amigos del Valle. Sobre todo quiero saludar expresamente a Rafael Dueñas y a Miguel Ángel de extensión agraria, tan recordada y tan entrañable para todos los que hemos estado toda la vida trabajando en la agricultura, iba a decir viviendo, o más viviendo de la agricultura, pero para ello mi mayor agradecimiento, porque los arbores de la agricultura moderna, una agricultura moderna, siempre los hemos tenido a ellos como referente de la mano para cualquier tema, sobre todo en los momentos difíciles de la creación. ¿Te acuerdas, Rafa, cuando creamos la cooperativa de las almendras? Era pueblo por pueblo una lucha. La almendra era un mundo, era una piratería. Era una piratería, que llegaban a tu casa un tillo, te tenían las almendras después del trabajo de toda la vida. Llegaba ahí un tío y le ponía fartas a aquello. Le ponía fartas a aquello. El mundo cooperativo, las almendras fue para esta comarca, fue una salvación. Ya no tenía que estar pendiente de salir por las tardes, escuchar lo que voy a decir, salir por las tardes a herbar, a ver si encontraba al correo de turno que se acercara a tu casa y le pusiera fartas a tu almendra. Desde que se creó la cooperativa de la almendra Alhambra, no tenías que preocuparte de eso. Tus almendras iban allí, tu almendra se le hacía su candallo legalmente y te daban un precio justo. Es lo que los agricultores, porque los agricultores somos grandes trabajadores, pero no somos buenos vendedores. Por desgracia no somos buenos vendedores, y entonces fue un acierto por ello. Luego toda la modernización
actuación de riego que se han producido en la comarca han tenido el apoyo de los dos, con mucha fe, con mucho acierto. Entonces veo esta tarde aquí, para mí ha sido una gran satisfacción, ¿verdad? Llevaba, hombre, siempre de vuestra vida, ¿eh? No os tengo perdido, pero la verdad que he encontrado para mí era un referente en Durca, bueno, tenerlos a los dos, porque era garantía de que te iban a orientar bien y que iba a salir tu proyecto, iba a salir muy bien y bien ordenado, y ha permitido que la población se asiente en el territorio, que es uno de los objetivos que tiene la Diputación Provincial de Granada, que asentar la población en el territorio, que no tengamos competencia en agricultura. Como bien sabéis, la competencia de la agricultura es de la Junta de Andalucía, pero como administración cercana, que somos los ayuntamientos, y por ende la Diputación, pues asumimos retos, aunque no nos correspondan, pero del gobierno de la Diputación, diría por Pepe Entrena, pues asumen retos. Aunque no nos toque, nos metemos en todos los charcos, porque los ayuntamientos nos demandáis y siempre se da la respuesta. Y uno de los ejemplos es esta Feria de la Naranja, bajo el patrocinio de la Diputación Provincial de Granada, que tiene un aspecto técnico, que siempre lo ha tenido, un aspecto técnico que antes tenía también la parte cultural y la parte turística, y esta parte agrícola, que es muy importante, porque la agricultura es la esencia. Nosotros somos agrícolas, 100% territorio agrícola, aunque ahora por motivos obvios estamos cerca de Granada, es una zona también residencial, pero la belleza del Valle del Green está conformada, de siglos y siglos, está conformada en torno a la agricultura, lo que es la transformación. Entonces estas jornadas, para que el territorio siga vivo, pues son muy acertadas. Tocan, pues eso, mantenimiento de los suelos, que hoy vamos a hablar, el tema de agua tan importante. Hoy está hablando con Miguel Ángel, que el verdadero reto que tenemos en una de futuro, ya es una realidad. Uno de los retos más grandes que tenemos es el tema del agua. Otro es la comercialización, lo he dicho anteriormente, lo sabemos producir muy bien, somos los buenísimos en esta zona tan escarpada, pues producimos maravillas, ¿no? Pues no saber, la otra parte nos falta, la venta, y no hay manera. Pues nos cuesta mucho, hemos hecho varias experiencias. Esa fue un éxito, de la almendra fue un éxito, las naranjas lo estamos intentando dar para todo y no acabamos de encontrarle puntos. Se han hecho muchas experiencias. Y por último, la agricultura, la economía algo vivo, no es una cosa estándar, que esto hacemos una foto y se queda parado, ¿no? El ser humano, la actividad económica, busca moverse, y la otra parte es los nuevos productos. Aquí no había naranja en los años 60, aquí no había naranja prácticamente, no nos equivoquemos. Aquí había azar, para sembrar, los trigos, cebada, maíz, etcétera, etcétera, con unos olivos en medio, y empezaron a poner también naranjas en la orilla, y luego pues empezaron a meter naranjos, venga naranja, y algunos olivos se quedaron. Los olivos más centenarios que hay aquí, en nuestro término, están en el Chorrillo. El Chorrillo de Melejil, los más antiguos, hay olivos de metros y metros y metros, y debajo hay nada, porque no los arrancaron, porque era poco terreno, y las propiedades, como ya sabéis, están muy divididas. Entonces, en el menor terreno posible, sacarle la mayor producción posible, pues naranja, el olivo, el granado, en fin, ya sabéis, los que conocéis este territorio lo sabéis. ¿Y ahora qué ocurre? Porque la economía transforma territorios, y ahora está por los aguacates. Como bien sabéis, un producto que está ahora vendiéndose en torno a 5 euros para arriba y para abajo, pues la gente está atacando ese tema, porque la economía es algo vivo. Tú te cuesta dinero, pues tú procuras cambiarlo. Y entonces, pues aquí nos encontramos pues, con todo lo que implica el medio ambiente, pues, la escasez de agua que he dicho anteriormente, pero todo habrá que encajarlo con un objeto de que la población se asiente en los territorios. Que ese es el objetivo que tenemos todos. No vamos todos vivir en Granada, todos en pequeñas colmenas, y esto es muy bonito, es una zona, pero hay que mantenerla con todo el cariño del mundo. Hay que cuidar los suelos, mirar por el agua, sacarle rendimiento a lo que produzcamos, y tampoco hay que cerrar los ojos a las nuevas
un equilibrio para que este planeta, que es chiquitillo, no lo carguemos. Entonces, ese es un objetivo y estas jornadas pues, nos darán luz a todo este tema. Y luego que sepáis que contáis dentro de la medida de vuestras competencias con la Diputación Provincial de Granada, como bien sabe nuestra alcaldesa, que siempre que se toca la puerta pues damos respuesta para todo lo que se pueda dentro, también hay que decirlo, dentro de las competencias. Aunque como las administraciones están cercanas, pues nunca cierran todo, porque si te lo pide alguien que te toca la puerta, en la administración local, no es un papel que venga por ahí, es que la persona te toca la puerta. Entonces tú no puedes decir, no es mi competencia, tú tienes que dar respuesta. Y eso es lo que nos ocurre a la administración local, a los ayuntamientos y a las diputaciones como administración cercana que da asistencia a los ayuntamientos. Y yo nada más, que sean un éxito, gracias por estar aquí y que será un éxito esta jornada y que nos abran luz para tener una sociedad más igualitaria, más justa y que con una convivencia que entre el medio ambiente y las necesidades económicas, porque hay que comer de algo, del aire no se come, y entonces el trabajo pues que también nos redunde en beneficios para que seamos más felices. Y yo ya termino. Buenas jornadas. Buenas tardes, creo que soy la única que vengo de fuera, pero bueno, también vengo de un lugar agrícola, de una familia agrícola, aunque no soy de aquí del Valle. Yo quería dar las gracias al Ayuntamiento, al Grupo del Valle y a Eurovalle por invitarme a estar aquí esta tarde, a la señora alcaldesa por haber organizado esta jornada, a Benji, al que conozco de hace bastante años, que me ha enseñado muchísimo, como ya lo conocéis. Me parece que es una persona muy comprometida, muy de la tierra, y algo que a mí me ha enseñado Benji es que la ternura y el amor se ponen como buena gestión y buen gobierno. Y bueno, agradezco que hayáis organizado esta jornada, he estado viendo el programa y creo que son una jornada que será una jornada de muchísimo éxito, porque habéis combinado un tema, el tema que habéis cogido y además las personas ponentes me parecen que le dan una calidad muy alta a esta jornada. Habéis hecho, al elegir las personas ponentes, veo que habéis hecho como un núcleo, como un grupo, un equipo de personas muy expertas. Y además habéis compatibilizado lo que es el conocimiento académico, las personas expertas que vienen desde lo intelectual, desde la universidad tal, pero con las personas expertas de la tierra, que conocen en la tierra, que la cuidan, que llevan mucho tiempo en ella, ¿no? Con lo cual ese maridaje me parece que da muchísima calidad a esta jornada. Y luego el tema evidentemente en este sitio la agricultura es importante, pero es que además es el tema que Europa nos está poniendo en el futuro, es decir, este tipo de agricultura es también la economía del futuro. Y hay algo que me gusta mucho del Valle y me gusta mucho de cómo son las jornadas, cómo vais cogiendo todo vuestro saber y vuestros conocimientos de toda la historia, ¿no? Utilizando los recursos que tenéis de la orografía, del agua, del clima, cómo habéis ido utilizando a lo largo del tiempo ese plantar en bancales, esos minifundios, ese cambiar, como ha dicho el compañero, ¿no? de las plantaciones, pues desde abajo hortalizas hasta arriba los almendros, los olivos, cómo habéis ido cambiando, ¿no? todo eso, cómo habéis mezclado, por ejemplo, los cítricos con los olivos, que al final, como también está puesto en la jornada, que al final es como eso, otro maridaje que se protegen entre sí, ¿no? El aceite de lechín desde luego es único porque está aquí y el sabor de vuestros cítricos son únicos porque están aquí, ¿no? Por el clima y por la tierra. Pero también veo que no os quedáis en esta historia, o sea que lo que estáis haciendo con la jornada es hacer esa puerta que se abre al futuro, ¿no? A darle paso a las nuevas generaciones para que participe la juventud también en la toma de decisiones y en hacer esa otra agricultura que dé riqueza económica, que pueda seguir siendo variable, ¿no? Que pueda seguir siendo de futuro. Y meter también, o sea, como habéis metido el tema de la investigación, ¿no? En la búsqueda de esas nuevas variantes, pues para defenderse del hongo y todos los microorganismos, pero también para adaptarse al cambio climático. Y también como lo que has mencionado, ¿no? O sea, meter la economía, o sea, la agricultura regenerativa en la base, porque como venía haciendo a lo largo de todos los años, el cuidado de la tierra, al final la agricultura regenerativa es eso, es saber cuidar el suelo
para que aquí siga creciendo la biodiversidad y se vaya adaptando a este entorno y a este clima. O sea, yo os doy la enhorabuena por esta jornada, os pido perdón porque no voy a poder estar y me da muchísima pena no estar todos porque ya he visto, mañana también viene gente muy valiosa. Y ya está, enhorabuena por la organización de esta jornada, que yo estoy segura que van a ser todo un éxito. Buenas tardes. A mí me vaya a permitir que me quede sentado porque yo no sé hablar tan bien como hablan ellas y me he traído mi chuletilla con lo que me pueda pasar. Me voy a permitir que vaya, voy a intentar no leerlo, pero bueno, por si acaso me atranco, que pueda desenvolverme con facilidad. Pues en primer lugar, quiero agradecer a todos vosotros la asistencia y agradecer también a los participantes de las mesas, que tengo que decir que no han cobrado nada, que han venido desinteresadamente, tanto los expertos como las empresas, como los moderadores, como todo. Quiero agradecer también a toda la gente que ha colaborado en esta edición, desde las empresas patrocinadoras hasta los organismos oficiales, desde quien ha diseñado el cartel hasta la señora de la limpieza, a quien ha preparado estos frutos que hay aquí encima, gracias a las personas que nos han puesto en contacto con los profesionales y con las empresas, gracias a Paco Maroto, a David Arias, a Alicia Gutiérrez, a Miguel Carreño, a Lorena Castillo, a Javi Carabina y a quien se me puede olvidar, que entre otras cosas me estoy acordando ahora mismo de Raúl Mingorance, que quien sin su experiencia no hubieran salido adelante estas jornadas. Bueno, los principales propósitos de estas jornadas son el compartir conocimientos, el compartir experiencias, el conocer los trabajos que se están desarrollando en otras zonas, captar ideas, contactar o poner en contacto a empresas y a productores, agricultores y establecer lazos que nos beneficien a todos, pero que no sean solamente relaciones comerciales y económicas, sino que sean también relaciones personales. Estas jornadas, a excepción de la jornada de hoy, que va a ser una ponencia, se van a desarrollar con el formato de mesa redonda. Cuando empezamos a tratar los temas, empezamos a organizar y barajamos los temas que podíamos tratar, se nos ocurrieron un montón. Por ejemplo, la fitostora, por ejemplo. Y nos hemos decantado por aquellos que creemos que pueden ayudar al desarrollo de la agricultura general, de la citricultura en particular y de la comarca. Entre ellos son el tema de la agricultura regenerativa, la contaminación de la tierra y el agua, los problemas en que nos enfrentamos los pequeños minifundios de esta zona, la falta de personal, la falta de relevo generacional y por último, cuáles son las últimas tendencias de los mercados citrícolas y qué es lo que nos requieren ellos mismos. Yo espero que sean de vuestro agrado, que aprendáis, que aprendamos todos y que la disfrutamos. Les voy a pedir a los políticos que no se vayan, que se queden a esta charla que es muy interesante. Ya lo habéis puesto lo interesante que es y demás. Bueno, durante el proceso de organización de esta jornada, hablando con un hombre mayor, un agricultor de toda la vida, pues nos sugirió que tuviéramos en cuenta a los técnicos de la antigua oficina de extensión agraria de Durca. Y dijimos, ¿cómo no organizamos una jornada de agricultura y no nos acordamos de quien verdaderamente ha hecho tanto por esta comarca? Como en los mejores festivales de cine que hay premios, pues aquí los agricultores de estos pueblos y nosotros, el ayuntamiento en su representación, pues decidimos homenajearlos y hacerle un agradecimiento público y oficial al último equipo que estuvo en esa oficina. Las labores que desarrollaron fueron múltiples, ya Juan Antonio ha resaltado algunas de ellas. Que nos conste y fruto de su trabajo, pues hoy podemos disfrutar de muchos carriles. Entre ellos, por ejemplo, pues el que va desde Murcia hasta el Castillo de los Moros, ¿no? Fueron partícipes y colaboradores en el proyecto y en el desarrollo del pantano también. Empezaron a montar los primeros riegos por goteo, buscando ayuda y tramitando subvenciones. ¿Verdad, no? Que tramiten muchos papeles buscando ayuda. Y luego también fueron impulsores de la partidora de almendras, como bien ha reflejado Juan Antonio, que hoy es la cooperativa Alhambra. También montaron otras cooperativas, como la cooperativa de papas de siembra
y por supuesto las cooperativas citrícolas que tenemos aquí, la de Tarará y la que se montó aquí en Melajilla, Grifru, que hoy en día es lo que es el Grupo El Valle, que es la que organiza estas jornadas. Impartieron multitud de cursillos. Yo recuerdo cuando joven que tendría 19 o 20 años que yo hice uno de citricultura y aún conservo en mi casa la navaja que nos dieron para saber injertar. No lo practicaba mucho, pero bueno, también tuve esa ocasión de asistir a esos cursos. Y eran tan buenos en su trabajo y movían tanto dinero en ayuda que hasta cuando se montó la oficina de la Caja Rural en Durca, el propio director de la oficina le dijo que por qué no se les montaba un despacho allí dentro de la oficina, de la pila de dinero que traían al pueblo. Es un equipo trabajador. Algunos de ellos tienen la medalla al mérito agrícola del Ministerio de Agricultura. Eran conocedores de lo que hacían y si no de eso pues se ponían en Carlos Cova a estudiar y su intención era asesorar lo mejor posible. Pero sobre todo eran muy buena gente. Gracias. Gracias por asesorar a los agricultores, gracias por modernizarnos, gracias por ayudarnos a avanzar y gracias por contribuir al desarrollo de la comarca. Gracias a Ana Francisco de Ara Iglesias, a Miguel Ángel Gutiérrez Arroyo y a Rafael Dueñas Linares. Un agradecido a todos, muchas gracias. Por tantos años que han dado más de abajo. 35. Rafael está más. Muchísimas gracias. Solo me llevo dos perillas clavadas aquí del tiempo que he estado. Hubo un momento en que se organizaron aquí que pudiera haber tenido su repercusión económica, pero que al final no lo dio. Fue un curso de helicicultura, de cría de caracoles, que aquí en el valle se hubiera dado eso de maravilla. Y me vi negro para encontrar 20 personas. Que al principio empezaron, digo, esto parece que va a funcionar, pero después no tuvo continuidad. Y la cosa es que yo estuve una vez en Alcampo con el jefe de compra. Dije, compramos toda la producción que tengan, pero sin ningún perjuicio de nada. Solamente ponernos de acuerdo en el precio, pero después no hubo continuidad. Y eso para mí fue una pequeña decepción. Y otra cosa que aquí hubo un momento en que se aplicaron unas subvenciones que había a la construcción de albercas, que daban 500.000 pesetas, me acuerdo perfectamente, 600.000 pesetas de subvención, que se hicieron unas pocas y yo promocioné todo lo que pude. Pero la gente estaba un poco reacia. Y cuando quitaron esa subvención, pues entonces vino el aluvión de peticiones. Digo, ya, ahora no se puede. Y se hicieron muchas que todavía están ahí. Pero bueno, eso se hizo, pero se podía haber hecho mucho más. Gracias por todo esto. Gracias. Se lo llevaré a mi mujer, que se lo merece ella más que yo. Porque haberme aguantado a mí, la cosa tiene perejil. Tengo que agradecer a Miguel Ángel porque ha sido un gran compañero y un gran amigo. Y Anita, cómo no. Si Anita se la comieron los papeles. Había que hacer tantos trámites porque la administración tiene... Yo creo que los que estáis un poco en contacto con algún negocio sabréis algo de los follones y los mareos que cualquier ayuda que os
¿no? Que ofrecen que el oro, el moro y tal, pero ándate que hay curva. Papeles y viajes y gestiones y había que hacerlo y que no cayera nadie en eso, en el aburrimiento, ¿no? El servicio nuestro, brevemente explicaré, que se creó a raíz de la ayuda americana a España. Fue una condición que impusieron, porque el servicio nuestro existía en Estados Unidos, aquí no se inventó. Y una de las condiciones que le pusieron al gobierno, al Estado español, con la ayuda americana, es que se implantara este servicio de ayuda a los agricultores para que se desenvolvieran mejor en todos los aspectos, de abono, de plagas, de enfermedades, de tractores, de maquinaria, de cosechadoras, de sistemas de riego, pues todo lo que lleva aparejado una explotación agrícola, ¿no? De cuestión de control de plagas y enfermedades, porque vamos a hablar abonado, sistemas de abonado, 1000 cosas. Sería tan amplio que tendríamos para estar aquí, pues, y no es el caso. Entonces, brevemente y sintetizando la filosofía de este asunto, porque los técnicos americanos venían, pues nosotros aprobamos las oposiciones y luego nos llevaban a la Santa Espina en Valladolid, un monasterio, que aquello era cuando no existía aire acondicionado, con esto lo digo todo. Yo estudié en Sevilla, agrícola. Cuando yo llegué al monasterio de la Santa Espina de Valladolid, que yo aprobé las oposiciones y me mandaron allí a un curso de formación. Y venían técnicos americanos, cada semana venía uno en las distintas cosas, porque nos enseñaban a desenvolvernos en la radio, en la televisión, escribir en los periódicos, cómo había que hacer las demostraciones a los agricultores, por ejemplo, ¿qué digo yo? Un ejemplo, el hidroinflado del tractor. Que suena raro eso, yo aprendí esa palabreja y por eso digo, os vaya a fastidiar que no vaya a saber ninguno. Que es el hidroinflado, porque yo tampoco, ni ninguno de los que estamos ahí sabía. ¿Esto qué coño es? Pues era cómo poner el mantenimiento de los tractores, porque llevan agua dentro en las ruedas para que no vuelquen, y luego se infla el resto del tractor. Y por eso se llama hidroinflado, hidro por el agua y inflado por el aire. Bueno, ellos nos daban cómo se hacía la operación, cómo teníamos que enseñarlo a los agricultores para que supieran hacer la operación en sus tractores, es un ejemplo. Y así con todo. Entonces estos técnicos venían con ese conocimiento que ellos ya tenían allí en Estados Unidos y nos ponían al corriente de todas las cuestiones. Nos daban charlas de todo tipo, cómo se hacían las cooperativas, técnicas que yo no voy a entrar ahora, pues sería prolijo. Si queréis os doy el coñazo y os las leo, que las traigo aquí escritas. De manera que si alguno se atreve a meterse conmigo, se las leo todas. Lo prevengo. Quitando la broma, era muy amplio el asesoramiento que se tenía y continuamente también recibíamos nosotros cursos para mantenernos al día en todo, ¿no? Porque salían nuevas técnicas, nuevos productos, nuevos sistemas de riego, 1000 cosas. En resumidas cuentas, nosotros estábamos para ayudar al agricultor a utilizar mejor sus recursos, los que había en los distintos campos de trabajo de la agricultura, incluso porque hicimos todas las cosas de legislación, de cooperativas, cómo se creaban, entonces estaban las sociedades agrarias de transformación también, en fin. Yo recibía por las mañanas mi trabajo primero, era el boletín oficial del Estado, porque cualquiera entraba y sabía más que tú de cualquiera, tenías que estar al día de todo lo nuevo que iba saliendo. El boletín de los ayuntamientos, que tenían un sistema suyo propio también, con su boletín, y el de la Junta de Andalucía, cuando ya se crearon las comunidades autónomas, que emitía y sigue el boletín de la Junta de Andalucía, por en este caso. Pues eso era de lectura obligada todas las mañanas, pues, para estar al día en todo lo... Por esto que cuando comencé hablando
la complejidad tan grande que había para la ayuda, los préstamos oficiales y todas estas cuestiones. Por eso hablaba yo antes de Anita, que estaba de secretaria, y que ella se tragaba los papeles, de manera que ella se merece, y el compañero que ayudaba con ellos, todos llevábamos el equipo, ¿no? También un veterinario para atender las cuestiones de los ganados y de todo. De manera que a nosotros nos pusieron, me voy a tirar un pegote, los apóstoles del campo. Los agricultores, eso es un mote que nos pusieron, éramos los apóstoles del campo. Pues ya está. Ahora eso se ha transformado en lo que es la OCA, que la habréis escuchado. O sea que ya con las nuevas cuestiones que ha habido de cambio político y tal, se han creado las oficinas comarcales agrarias, que están en, por ejemplo, la que es más cercana de aquí está en Órgida. Y se ha reestructurado el sistema y ya, bueno, yo ya llevo 15 años jubilado. De manera que toda esa ha sido la labor que se hace. Se hizo la cooperativa de la papa de siempre, se hizo la cooperativa nena, ya se ha comenzado, pues no vamos a entrar a repetir tantas cuestiones, pero bueno, eso era el tema que era nuestro trabajo y esa ha sido la labor que se ha venido desempeñando. Le iba a dar la enhorabuena por esto, por lo primero porque somos, venimos de una zona de una actividad agraria y demás, una zona agrícola, y bueno, pues que lleve 2 años haciendo una jornada, yo lo que les animo es a que sigan haciendo muchas jornadas anualmente. Pero me lleva una gratísima sorpresa, porque mucha gente a mí me ha llamado extensionista, es decir, agente de extensión agraria, aunque para nada, pero cuando se le ha dado ese reconocimiento, que yo he asistido a muchísimas jornadas anualmente, nunca he escuchado que a los agentes de extensión agraria, que es como que era al servicio al que ellos pertenecían, eso ha hecho una labor encomiable en este país y en ningún sitio se le reconoce. Entonces ha sido una gratísima sorpresa escuchar yo aquí esta tarde ese pequeño reconocimiento que se le ha hecho a estas 4 o a estas 3 personas que posiblemente algunos de vosotros lo sepáis porque seáis familiares o los conozcáis, pero han hecho un enorme esfuerzo y un sacrificio en todas las partes de este país para lo que los modelos agrícolas que hoy son, eso eran las raíces. Y pues animo, que la única que queda aquí es la diputada de Granada, porque nuestra alcaldesa y el presidente se han ido, pero yo contactaré con ellos, y animo a que desde la Diputación o desde los ayuntamientos se escriban las memorias, o por lo menos ellos escriban ciertas cosas que hicieron que queden reflejadas, porque el día que desgraciadamente estas personas pues abandonen este mundo, eso se lo llevarán. Entonces hacemos muchas cosas y no digo que no sean importantes, pero perdemos el pasado, y él ha nombrado el tema de las OCAs, pero desgraciadamente las oficinas comarcales agrarias para nada son lo que eran ustedes, porque usted lo ha dicho muy claro, ayudaban a los agricultores a modernizar, porque veníamos en un país en el cual, pues bueno, hacía falta producir, y eran ustedes los que ayudaron a los agricultores a modernizar y hacer los desarrollos agrarios. Entonces, mi más sincero agradecimiento a ustedes 3 como extensionistas o agentes de extensión agraria, como se les llamaba. Así que, como viene por aquí mi tocayo Miguel, ¿no? ¿Usted, Miguel, cómo se llamaba? No me hable de usted. Hombre, no, por supuesto. A ustedes 2 y a su compañera les pido que recaben en un tiempo libre sus memorias, más o menos extensas o ciertas cosas que han contribuido en este territorio. Y eso no se llama afán de protagonismo, eso se llama que quede reflejado el esfuerzo, porque si no, las generaciones futuras, lo que no queda escrito y lo que no se conoce, no se valorará nunca. Entonces se lo pido encarecidamente, que lo hagan ustedes, que el ayuntamiento colabore, porque eso no cuesta nada. Vale. Lo que cuesta es hacerlo, pero escribirlo en un pequeño librito no cuesta nada. Y la diputada que me escuche desde la Diputación, que sea la que lo financie la propia Diputación, porque eso le puedo decir que por menos de 1000 euros se queda escrito. Vale. Y si no, ya me encargaré yo de que eso se quede escrito. Y se lo digo sin ánimo de nada, pero es que me ha hecho, no lo podéis ni imaginar, porque yo esta tarde, por lo que se me pidió, no era ni dar unas clases magistrales, ni mucho menos, sino un poco de inspiración y de ejemplo. Y os digo, a mí el mayor de los orgullos que me han dado en el tema agrícola ha sido decirme, pues eres como los agentes de extensión agraria anterior, y para mí eso es un orgullo,
porque desgraciadamente hoy el campo está completamente desprovisto de acompañamiento. Hoy en día no hay técnicos y no hay técnicos independientes que trabajen en pro de los agricultores, porque hoy estamos o al de la casa de fitosanitarios o al técnico que va con un beneficio. Entonces, ustedes hacían eso, lo que nosotros, digamos, yo me dedico casi en el día a día de mis cosas, a desarrollar, a demostrar y a experimentar las cosas que van a dar en la innovación en la finca. Entonces, se lo agradezco enormemente a los tres y para mí un verdadero aplauso, por favor. A mí me gusta igual a que se junten los tres y escriban, ya digo, breve relato de lo que era, como ha dicho, porque es que eso no sabían de lo que era, de dónde viene la historia, de dónde venía, que aquí no lo pusieron, y para nada es un tinte político, que es la pena que han hecho que el Servicio de Extensión Agraria pensaran que eso era un tinte político. No, dejemos la política fuera, sino el servicio y lo que ustedes hicieron. Sí, soy nuevo propietario de una finca aquí en el Valle de Agosto. Desde el día del incendio firmamos la finca, mi mujer y yo. Tendría que figurar como agricultor novato, pero voy a situar por qué estoy aquí. Desde siempre he consumido local y si me lo ha permitido el bolsillo ecológico. Cuando no tenía que comprar, compraba solo huevos y luego he ido incorporando cosas por un tema de salud y de conciencia, ¿no? Y de hace más de 10 años formo parte de un grupo de consumo. Y en casa, desde hace un montón de tiempo, todo lo fresco, o sea, fruta y verdura, sabemos quién lo ha cultivado. O sea, estoy aquí casi más como, lo que me ha traído a mí, casi más como consumidor responsable. Después, buscando fincas, delante de la pandemia, buscando fincas por esta zona, porque tal como va la cosa, pensamos que en un futuro lo suyo es tener un pedazo de tierra, por si acaso. Pues buscando fincas hemos ido aprendiendo temas del campo. Y lo bueno de las redes ha sido descubrir a la Asociación Alvelar, que me impresionó mucho lo que estaban haciendo. Y claro, ya ubicándome más en el valle y ya tomando decisiones sobre qué queríamos hacer con nuestro futuro y con la finca, pues, y hablando con personas de la zona, pues dijimos, pues Alvelar tiene que estar aquí, pero gracias a Ortiga, después de una reunión con ellos, dicen, no, tú no puedes llegar nuevo a un sitio y decir qué es lo que hace falta. Y es verdad, entonces dimos marcha atrás y como siempre he tenido la capacidad de crear contactos y hablar con mucha gente, pues hablé con Gerardo de Orovalle y con Raúl de la Cooperativa de Naranja, a ver qué les parecía a ellos el proyecto Alvelar, lo que estaba pasando en Altiplano de Granada. Y les gustó mucho, o sea, algo se despertó en ellos, lo mismo que en toda la gente que conoce este proyecto, y ahí empezamos de nuevo. Soy granadino, soy de la comarca de Guadix y bueno, yo fui ingeniero técnico agrícola, luego ingeniero agrónomo, todo esto en la Universidad de Almería y bueno, he desarrollado mi actividad profesional en la Universidad de Almería pues, durante los últimos 10-15 años y con personas, mi jefe por ejemplo, que se llamaba Javier Tello entonces, formó a muchos de ustedes como agentes de extensión agraria pues, por todo el país, por eso sé y la implicación que hicieron ustedes. Y bueno, y luego ya pues soy agricultor, es decir, hijo de agricultores y de ganaderos de
de la provincia, vamos, aquí de la provincia, de la comarca de Guadix, de tercera o cuarta generación ya de productores de almendras y ganaderos. Entonces, pues, bueno, pues cumple uno ese perfil un poco de investigador, de técnico y de agricultor. Entonces, pues bueno, pues sí es verdad que sabemos un poco de lo que es el terreno, y cualquiera de las cosas que yo os pueda decir previamente o la he experimentado en mi finca en otro, porque es lo que pasa, que se dicen muchas cosas en bibliografía y se leen muchas cosas, pero luego hay que estar en el territorio y, digamos, con los pies en la tierra. Y bueno, y ahora pues actualmente, bueno, soy socio fundador de la asociación de Alvelar, que es lo que ha explicado antes Juan, que es una asociación que la constituimos en abril del 2015, y engloba la comarca de Guadix, el altiplano, digamos, de Baza, Huesca, y el Alto Almanzora y la comarca de Los Pérez, digamos, en la provincia de Almería, y un poco en el noroeste de Murcia, digamos, ese territorio al que nosotros le hemos llamado Alvelar, que son las siglas del altiplano de Granada, comarca de Los Pérez y Alto Almanzora. Digamos que con la finalidad, pues como puede pasar aquí, de ese territorio, digamos, englobamos en torno a 1 millón de hectáreas, de las cuales ahí pues tenemos más de 100.000 hectáreas de cultivo del almendro. Como lo conocéis, pues sinceramente eso engloba ahí, como digo, más de 100.000 hectáreas de almendro, las cuales son la mayor superficie del mundo en cultivo de secano, de almendro. Es decir, somos cultivo histórico de almendro y una zona en la cual eso hay que posicionarlo y que se conozca a nivel mundial, y lo cual ya más del 50% pues está en certificación ecológica. Entonces, claro, pero como pasa en estos pueblos, pero simplemente un territorio enorme, y como veis, pues no llega ni a 200.000 habitantes. Es decir, como está España completamente, como está en este pueblo y como puede estar el resto. Es decir, la gente se está yendo de los pueblos a buscar alternativas a las ciudades. Entonces nosotros, cuando constituimos la asociación, una asociación, en ese momento cuando la constituimos estábamos 30, 40, digamos, aficionados, y a día de hoy pues sí estaremos en torno a los 460, y fijaros los pocos años en los que llevamos. Pues está formada por agricultores, por ganaderos, por pequeños empresarios de esas zonas, en los que se quiere es buscar, digamos, alternativas, es decir, una agricultura que, bueno, en este caso se ha acuñado como agricultura regenerativa, pero para mí agricultura no hay nada más que una, que es agricultura con sentido común, y lo que se quiere exactamente es revitalizar, restaurar el paisaje y los suelos, pero, digamos, con casos de negocio, es decir, que sea rentable, y generar oportunidades de negocio para que los jóvenes o la sociedad en general, pues de esos territorios se queden allí y no tengan que irse fuera. Y bueno, pues esas son las condiciones que, al ser de aquí, conocéis, y si no conocéis mucho, pero más o menos conocéis, imagino, la zona de Baza, Guadix y el altiplano y el norte de la provincia de Murcia. Pero vamos, sí es verdad que tiene muchos retos, entre ellos pues el monocultivo del almendro, la erosión, pérdida de suelo, falta de materia orgánica, pérdida de biodiversidad y, como digo, falta de oportunidades y despoblamiento. Pero eso puede ser una finca tipo como las que puede haber aquí, dependiente y demás. Una de las cosas que decía aquí, pérdida de biodiversidad, vosotros a lo mejor no tenéis esa carencia, porque lo que habéis dicho de esa combinación de que históricamente había olivos centenarios y desde los años 50, 60 se han ido poniendo cítricos, pues ya por ejemplo ese monocultivo que tenemos nosotros allí de 100.000 hectáreas, o ese monocultivo que hay en la provincia de Jaén, que es todo olivo, pues aquí a lo mejor no está. Pero bueno, pues podéis tener otros retos, otras dificultades. Entonces, esos son los que nosotros tenemos allí. Y bueno, el despoblamiento yo creo que ya no es ni aquí ni allí, eso es a nivel general de toda España. Entonces, esos retos, lo que nosotros con la asociación, pues lo que queríamos era convertirlos en oportunidades. Y como digo, posicionándose como la zona de mayor concentración de cultivo de almendro de secano del mundo, pues hemos intentado generar casos de negocio ya no solo alrededor del almendro, sino de otros cultivos. Y pues eso es, ya os digo, que yo vengo aquí al tiempo que haga falta, porque bueno, me lo pidió Juan, y luego ya, pues como digo antes, agradecer que no lo he hecho antes al ayuntamiento, a la diputación y a la cooperativa, porque organice esta jornada, y animo a que se sigan organizando. Porque yo asisto a muchísimos sitios donde ya llevan en su 10ª edición o más. Es decir, esto tiene que ser anualmente, no una vez puntualmente, sino que todos los años, en mayor o menor medida, pero en los territorios o los entornos rurales, este tipo de jornadas son necesarias, porque engloban y aglutinamos a los agricultores y a
empresas del territorio y se crean sinergias siempre entre personas, o incluso os conocéis, que en muchos casos a veces, aunque os penséis que los pueblos son muy pequeños, luego a veces ni nos conocemos. O bueno, puede venir gente de fuera a crear ideas nuevas. No digo, no, yo vengo a dar ninguna cátedra de suelo, que si hace falta damos lo que sea, pero era más un modelo o un proyecto de inspiración o de ejemplo que sirva para hacer aquí. Y bueno, pues como veis, aquí detrás de todo eso, como digo, que constituimos al velar, esos 40 o 50 constituidos, pues ahora mismo ya somos 460, pero que detrás de todo proyecto como este, lo que hay es personas, ilusión, corazón, y cada uno pues con su manera de hacer las cosas. Como digo, y cuando hicimos esto, cuando uno diseña un proyecto, pues se tiene que basar en algo. Siempre hay algo de teoría, ¿no?, en cualquier proyecto, de filosofía, pero luego que esa filosofía, digamos, pues sea práctica. Y entonces nosotros nos basábamos, este proyecto, yo creo que una de las cosas más importantes que tenía es que se diseñaba a 20 años mínimo. Es decir, cualquier cosa que se quiera cambiar, porque en esencia lo que se está cambiando es la mentalidad de las personas, eso ni se hace en un año, ni se hace en 2. Máxime en los entornos rurales, en agrícolas, donde somos muy conservadores, todos. Yo, cualquiera de las cosas que luego pueda decir más adelante, de cubiertas vegetales, de reducir laboreo, etcétera, etcétera, el primer problema que yo me encontré fue a mi padre y mi abuelo, porque ya el hombre, si me viera lo que yo tengo, lo que se ha convertido en su finca, resucitaba, porque vamos, ya les digo que yo cuando cogía los tractores no llegaba ni a los pedales, yo labraba de pie, y mi abuelo se montaba en el cultivador porque pesaba y así iba labrando hasta los muelles. Y hoy en día muchas de nuestras fincas no se labran, otras se siguen labrando, pero había completamente un cambio de mentalidad, porque ver la finca ahora con la hierba así de alta, aunque se desbroce y demás, pues no puedo decir más que mi padre dejó de ir al bar de mi pueblo, por tal de no escuchar muchas cosas, le pasaban dos cosas. O no se lo podía aguantar ya una persona de 67, 70 años que le digan que era un guarro cuando él se consideraba uno de los mejores agricultores que tenía el pueblo, o le daba 2 hostias al de la barra. Es decir, o una o la otra, y dijo, pues yo no le voy a dar, pues ya sabemos cómo somos los pueblos, y las conversaciones de barra, y las puyaditas que te tiras por la mañana, pues para no aguantarlas, pues dejo de ir. Así que imaginaros lo que se sufre, y si os digo la realidad de lo que es. Y a día de hoy es el primero que siembra bonos verdes, deja cubierta vegetal y demás. Pues bueno, como digo, es un cambio de mentalidad, entonces se hace a 20 años. Y teniendo en cuenta, como digo, son un tema muy básico, Carlos veía en una foto, las zonas naturales, es decir, lo que nos rodea, de nuestros paisajes, de nuestros bosques, de nuestros entornos naturales, la zona agrícola, es decir, nuestras fincas, y la zona económica, es decir, los polígonos industriales o los casos de negocio, es decir, las empresas, es decir, eso es básico. Y los 4 pilares que tiene son los que veis: retorno natural, económico, inspiración y social. ¿Qué quiere decir eso en breves palabras? Retorno natural, evidentemente, que sea sostenible, que tenga en cuenta, sea una producción sostenible y esté en consonancia y restauración o regeneración del suelo y del paisaje. Por supuesto, retorno económico. Esto, sinceramente, ni es una asociación ambiental ni nada, esto es una asociación, como digo, o un proyecto de agricultores para un modelo agrícola. Entonces, es para que sea rentable, es decir, tiene que buscar una rentabilidad. Porque esto de la sostenibilidad tiene que tener equilibrio social, económico y ambiental. Es decir, tú no puedes ser sostenible a largo plazo si no eres rentable, porque eso durará mientras te dure tu bolsillo. Entonces, por supuesto, el retorno económico. Retorno social, ¿a qué nos referimos? A que están integradas las personas, es decir, lo que se quiere trabajar es con las personas que hay en el territorio. Y la inspiración, que puede ser lo más complicado de entender, pero que luego en verdad es lo que todo el mundo hacemos. Es decir, yo vengo ahora esta tarde a inspiraros, no a otra cosa, sino a serviros de faro o de ejemplo para que hagáis cosas, no tiene que ser similares a las nuestras, pero que produzca un cambio de vuestra mentalidad, que veáis que la agricultura pues es rentable siempre y cuando se juegue a favor de la innovación y juguemos con las cartas que hay actualmente. Y poco. Pero vamos, eso se divide en eso, o se resume en eso. Cualquier pueblo pues tiene sus zonas naturales, su zona económica o agrícola y su zona industrial o económica. En cuanto, como digo, las 4 líneas de acción, que es lo que os he dicho. Las zonas naturales, las zonas de inspiración, por ejemplo, pues nosotros en la comarca de Los Vélez, el símbolo de Lindaro, que es el símbolo de la provincia de Almería, pues en uno de los municipios hicimos el símbolo con aromática
con una hectárea de superficie. Ese, no sé si puedo pasar por aquí. Ay, perdona. Por ejemplo, esto, hay que poner innovación, pues para esto tiene de superficie 1 hectárea, y eso es el lindar. Pues eso está sembrado con aromática y hay un mirador desde el cual se ve eso en determinada época, y esto luego se gestiona, se recoge esa esencia y se destina. Y encima pues, se recoge un beneficio económico y encima se hace mediatizado por una asociación de personas discapacitadas. Es decir, más integración social, ambiental y económica, pues, pero es así de sencillo, no es tan complicado. Por supuesto, luego, un modelo agrícola que no sea meramente productivista, es decir, en el caso puedo hablar de los cítricos, puedo hablar del olivar, o puedo hablar del almendro, del que queráis. Evidentemente, producir almendra a cualquier precio, o a cualquier costo, digamos, de energía, de insumo o de agua, pues evidentemente no es lo mismo la almendra que podemos nosotros producir en esta zona de la provincia de Granada, de Almería y demás, a la almendra de los nuevos modelos productivos que se está haciendo en otras zonas del país con 6.000, 7.000 metros cúbicos de agua, es decir, a cualquier costo. Es decir, eso es lo que hay que diferenciar. Y yo no digo que tenga que ser uno el bueno y otro el malo, no. Pero en nuestra zona no vamos a altísimas producciones. Si aquí en algunos de los secanos no llegamos a 800 kilos o 1.000 kilos de cáscara, frente a modelos que van a 4.000 y a 5.000 kilos de pepita. Es decir, no podemos competir porque no jugamos en la misma liga. Ellos irán a producción, a volumen, y nosotros tenemos que ir a calidad, a diferenciar productos. Lo mismo pasa, como puede pasar con el olivo. No es lo mismo el olivo de montaña, de olivo centenario, que el olivo en seto. Es decir, eso se tiene que completamente diferenciar. Entonces, claro, tenemos que cambiar nuestra mentalidad porque evidentemente, y es que el periodo cada vez se acorta más. Antes, hace 15 años, pues lo veíamos como más... Esto era una idea de 4 perros flautas, de 4 locos y demás. Pues, señores, esto cada día se acorta más. Yo hace 2 años, en el Foro Nacional del Almendro, en Tomelloso, le dije a algunos de los investigadores que desarrollaban variedades de almendro que, como humilde agrónomo y como humilde técnico, me daba pena que los 3 centros de investigación pues solo desarrollaran variedades meramente productivistas del almendro. Ninguno pensaba en variedades que fueran un poco más resilientes, más adaptadas al secano. Y eso estaba yo en Tomelloso. Y les dije, yo soy de Andalucía, digo, si la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir decretara estado de sequía, ¿qué hacemos con esas plantaciones de 5.000 y 6.000 metros cúbicos? ¿Qué hacemos con esas? Digo, esas plantaciones, si no se riega, os digo que lo que hemos hecho son pequeñas macetitas que ya no es que dejen de producir, es que se secan. Y ya no lo dice Miguel Ángel Gómez. Eso te lo dice el IFAP, te lo dice la Universidad de Córdoba y te lo dicen ensayos que las plantaciones se llegan a morir. Entonces, luego ¿quién es el que tiene la culpa? ¿El banco que te ha dado el préstamo? ¿El agricultor que se ha arruinado? ¿O luego que salimos a las calles a manifestarnos? Si somos conscientes y somos realistas, entonces no salgamos de aquí a 5 o 6 años a manifestarnos y vayamos allí a Granada, a que me ha arruinado, o a Sevilla, o a otro sitio, porque, pues claro, yo tenía unas previsiones y ahora como se me ha arruinado, es decir, que seamos conscientes y trabajemos con cabeza, porque eso, ya digo, eso está más pronto que tarde. Ya digo, en ese foro, pues yo dije, ¿y si decretara estado de sequía Guadalquivir? ¿Qué pasaba? Yo pensé que no iba a pasar eso tan a corto plazo. Pues en febrero del año siguiente se decretó estado de sequía. Y yo la semana pasada estuve en Mengíbar y por Mengíbar no pasa una gota de agua por el Guadalquivir. Mengíbar no. Pues Jaén. Es decir, la A4 en dirección Madrid, la Smurficapa, es decir, la empresa esta de papel, pues por ahí pasa el Guadalquivir. Pues el Guadalquivir a esa altura va seco, a día de hoy. Entonces, la vulnerabilidad de esos modelos son abismales. Entonces, a día de hoy hay, creo que, adaptar los modelos productivos a las condiciones de los nuevos escenarios. Porque mientras todo va bien, mientras hay insumos, mientras hay agua y mientras hay suelo, perfecto. En el momento que nos falte algo de eso, ya lo hemos visto, este año con la guerra o con otra cosa, entonces cada vez vamos a tener más problemas, más adversidad. Entonces, si nos llamamos un mundo desarrollado, innovador y demás, y lo que cada vez somos más vulnerables, ¿dónde está el desarrollo? ¿Y dónde está la innovación? Porque
Si yo le pregunto a alguien que era más inteligente, mi abuelo o yo, muchos dirán, no, tú, ¿por qué? ¿Porque sabe usar un móvil? Mi abuelo era mucho más listo que yo, vamos, pero vamos, como de aquí a Lima, y no sabía leer. Y los de hoy nos pensamos que porque cogemos un móvil, una tablet, o cogemos un avión, somos más listos que nuestros abuelos, nuestros antepasados. Y para nada. Y luego lo último, como digo, desarrollar casos de negocio. Es decir, no dejar todo a que vengan a solucionarnos. Evidentemente, a día de hoy, por suerte o por desgracia, los agricultores también nos tenemos que trabajar más la comercialización. No podemos llegar solo a dejar el producto y que otro lo comercialice, sino que ese valor añadido se quede en los territorios. Bueno, esto es determinados proyectos que se han hecho en estos últimos años en zonas naturales, de reforestaciones, de plantaciones, porque lo que se quiere generar en esta zona es un corredor verde en cuanto al tema de zonas naturales. Y luego, en cuanto al tema más agrícola, pues como digo, trabajábamos el suelo, la biodiversidad, el tema del agua y demás. Como digo, preguntarme cualquier duda, que no, yo no vengo, por favor, yo no vengo de Guadí aquí a dar una charla y salirme por la puerta. Digo, cualquier duda o cualquier cosa que no estéis de acuerdo conmigo, oye, que podéis levantar la mano y decir, pues muchachos, yo eso que hice es una locura, que completamente, porque yo lo único que vengo aquí a inspiraros y que a lo mejor alguna de las dudas que os surja, pues si tengo argumento para daros mi opinión os la daré, si no, pues oye, si no lo sé, pues diré libremente que no lo, y francamente que no lo sé. Pero a lo mejor veis una posición ciertamente crítica, pero no es crítica, sino que aquí la culpa no la tienen ni los agricultores ni nada, sino en general el modelo. Es decir, que estamos, como digo, tendiendo hacia modelos que lo único malo que tiene la agricultura, porque yo os puedo garantizar un completo apasionado de la agricultura, es la incertidumbre y que no tiene un sueldo fijo. Pero si no, la calidad de vida que tiene un agricultor no la tendrá nunca una persona que trabaja en una ciudad. Y os lo dice un hijo del que su padre se fue a Madrid a vivir, porque yo nací en Madrid y luego otra vez volví. Mi padre era de pueblo, agricultor y ganadero, se fue a Madrid, estuvo 15 años en Madrid, dijo esto no es para mí, otra vez se volvió. Pues bueno, es decir, que luego ya podemos hablar lo que queráis sobre cubiertas vegetales, sobre enmiendas orgánicas, sobre abonos verdes, ese tipo de cosas, pero yo de momento, cuando queráis me paráis. Pero como digo, le llamamos nosotros agricultura regenerativa porque, bueno, porque hay que acuñarle algo, pero es verdad, como digo, para mí solo agricultura hay una que es agricultura con sentido común, porque hoy en día pues también vuelven loco al mundo, porque que sea agricultura ecológica, que sea agricultura orgánica, que sea producción integrada, que sea agricultura biodinámica, que sea la no sé qué, que sea la no sé cuánto. Como digo, agricultura solo hay una, que es con sentido común. Y cuando ya pierde el sentido común, pues ya lo estás perdiendo todo. Pero luego pues sí, luego ya tendrá los reglamentos y la normativa y demás, ¿no? Pero entre agricultura ecológica y convencional, pues ya sabéis lo que es la diferencia. Todos los de aquí sois agricultores, ¿no? Imagino, ¿o no? Bien. ¿El resto sí sois agricultores? ¿Cuántos sois de ecológico o certificados en ecológico? ¿Qué tenéis? ¿Olivo y cítricos? Yo hortalizas. ¿Hortalizas? ¿De malla o algo en tomate o...? No, habichuela verde, pimiento, tomate, todo tipo de coles, depende de cada año. Vale. Yo es que esta zona en concreto de vuestro valle, en cuanto a artículos yo no lo conozco. Yo soy de arriba de la sierra, soy de Pampanera. Ah, bueno, Pampanera, Capilla y esa zona, vale. Tengo Bueno, a 1500, a 1600, a 1100. Bueno, y ya está entrando, digamos, ya hay mallas de sombrero y demás para los tomates de verano. No, ¿Ahí en ese pueblo? No, el otro sí, Sí, hay en otras zonas sí. ¿En otras zonas sí? Bércholes. En Bércholes sí hay mucho, en Bércholes mucho. Es que donde yo estoy es muy poca agricultura. Bueno, yo muchos años estuve colaborando con Granada La Palma y demás en temas con el tomate cherry y demás. Bueno, y el tema ese del suelo, luego por supuesto la biodiversidad, que aquí en vuestra zona, lo que os digo, al tener esa combinación de hortalizas, cítrico y olivar, pues no hay ese cierto mosaico que es, oye, eso hay que ponerlo en valor, si eso no es nada en contra, sino solo que hay que ponerlo en valor, porque está fomentando y sobre todo, ya aparte de ponerlo en valor, es que como yo digo, no pones todos los huevos en la misma cesta. Es decir, pues si a lo mejor por algo con unas temperaturas altas la floración se asura del olivo, pues a lo mejor saca
por los cítricos, ¿no? Que es una de las cosas que nosotros allí queremos que se está fomentando, no poner todos los huevos en la misma cesta y todo la almendra. Oye, pues a lo mejor tienes que complementar la almendra con el olivar, el almendro con el pistacho, que combina muy bien, o uno de los cultivos principales leñosos, que es los que tenemos, con una aromática o incluso con la ganadería. Que es que ese matrimonio de agricultor ganadero está completamente divorciado ahora. Ese matrimonio está hoy completamente divorciado. Entonces, a lo mejor puede integrarlo. Si nosotros tenemos fincas en las cuales tenemos almendros, tienen su cubierta vegetal, encima no erosiona, mejora su suelo, fija carbono y tiene sus 700 ovejas. Y encima, pues esas ovejas se están gestionando esa cubierta y pues, os puedo asegurar que esa finca es bastante rentable. Hombre, hay que saber cómo se hacen las cosas, ¿no? ¿Y hay muchos pastores por allí, por la zona? No. Desgraciadamente, de hecho, tenemos varios proyectos, incluso financiados por este propio país, ahora mismo, para justo poner esos beneficios que hay, que haya esa integración. Te digo, para que eso se sabe, la ganadería extensiva, desgraciadamente, está en decremento. De 460 socios, creo que 15 son ganaderos, el resto no. Pero cada vez... Pero porque lo malo que tiene la ganadería es que no entiende de vacaciones. Es decir, la agricultura, pues si tú en 3 días no vas a la finca, pues no pasa nada, sinceramente. Pero ahora, 3 días sin ir a la ganadería, ya no dices, no, en verano que quiero vacaciones, y en invierno si nieva. Que desgraciadamente no nieva, pero cuando nieva, más se necesita. Pero mira, tenemos que buscar medidas. Porque, por ejemplo, a veces puede ser una locura, pues a lo mejor habrá que buscar pastores comunales. O que los paguen las comunidades autónomas, o que los paguen los ayuntamientos, o que los paguen. Pues a lo mejor tiene que llegar el momento que haya pastores comunales. Y yo a todos sitios donde voy lo digo. Así lo escucha un alcalde, lo escucha un concejal, lo escuche... Vamos, eso se lo he dicho yo hasta el propio secretario del ministro. Y asesores del ministerio, desde la asociación. Oye, que hay que trabajar en el tema de la integración. A lo mejor llegará el momento que haya que tener esos pastores comunales por el beneficio que hacen. Es decir, hace poco que tuve que ir a una cooperativa, al Valle del Jerte, pues lo mismo. Es decir, un sitio con un valle, con un cultivo como es el cerezo, pues lo mismo, fincas pequeñas, en pendiente, pues, si tuviera un cubierto vegetal y hubiera... Claro, lo que tú no puedes tener es una finca de 5.000 metros y con ganado, porque eso es difícil de gestionar, ¿no? O tú qué haces con 5... Es decir, para 5.000 metros que tienes 15 ovejas, entonces 15 ovejas te cuesta más, ¿no? Pero si a lo mejor hubiese, 2 pastores comunales que todo se puede organizar, pues el beneficio, y tendrá que llegar eso, porque en las ciudades no hay trabajo ni hueco para todo, ¿eh? Y bueno, y aquí por Granada, o en el fondo de Granada, pero si no... Bueno, las escuelas de pastores también están cumpliendo ahora un poco de... Por supuesto, desde la administración se está trabajando mucho con las escuelas de pastores, eso por supuesto, y cada vez hay más. En Andalucía hay una, ¿no? ¿O hay más? Sí, no, que yo sepa hay una. Y ahora y cada vez tiene más éxito. La del año pasado tuvo bastante, no sabría decirte, pero de hecho hay socios nuestros que son pastores tutores y trabajan. Es decir, la escuela de pastores hace una labor encomiable en eso. Entonces, como digo, está el suelo, la biodiversidad, que es lo que estábamos hablando, y el tema de la biodiversidad ya no solo porque quede bien, sino que a veces también esa biodiversidad ayuda a controlar determinadas plagas y enfermedades. O esa almendra, ese aceite, esa naranja que se produce con ese fomento de biodiversidad, pues hay nichos de mercado que están dispuestos a pagar algo más porque tú estás conservando una biodiversidad, es decir, determinadas especies de fauna, de entomofauna, que si usaras prácticas convencionales se perderían. Entonces, ya os digo, hay determinados nichos de mercado que están dispuestos a pagar más porque se conserve esa biodiversidad. Y luego el tema del agua, es decir, la gestión del agua, yo no voy a entrar porque mañana tenéis charlas sobre eso y yo no voy a pisar a las personas que vayan a hablar mañana de ello, pero el agua es completamente esencial y nadie tiene que venir a decir eso, pero lo que os decía, no podemos diseñar modelos meramente pensando en el agua, porque el agua, aunque la tengamos en una comunidad de regantes o la tengamos en una escritura o la tengamos en una dotación, nadie nos la puede asegurar si no hay. Entonces, por ejemplo, pues nosotros
diseñamos determinadas prácticas que lo que hacen es captar o aprovechar al máximo el agua de lluvia. Es decir, porque en esta zona, igual que pasa en nuestra zona, el suelo estará completamente seco. Pues si cayera una tormenta de 30 litros, os puedo garantizar que más de esto no profundiza y a 20 centímetros se queda el suelo completamente seco. Porque o lo hemos labrado en exceso, o porque lo tenemos excesivamente compactado y le aplicamos herbicidas, es decir, los suelos están perdiendo la capacidad de infiltrar el suelo, es decir, la piel de nuestro planeta está perdiéndose las propiedades para infiltrar y capturar el agua de lluvia. Entonces, pues ya no es que llueva más o llueva menos, es que desgraciadamente, como cada vez las lluvias están más mal distribuidas y son cada vez más torrenciales, lo que tenemos es que manejar el suelo de una forma que capturemos ese agua. Cuando nos venga una lluvia de 30 o 40 litros, que se incorpore. No sé si tendré por ahí alguna foto, pero si no, os la muestro yo después. Bueno, y luego, pues como decía, lo que decía antes de los extensionistas, es decir, los agricultores, para todo este tipo de prácticas, pues necesitan un acompañamiento, un asesoramiento, y que cuando hacen determinadas prácticas que no se sientan solos. Porque bueno, pues se pueden hacer jornadas divulgativas, se pueden hacer jornadas de sensibilización como la de esta tarde, y hay gente que a lo mejor se anima y se va al caliente por la puerta, pero mañana cuando vuelve otra vez a su finca, dice, bueno, ¿y ahora yo por dónde empiezo? ¿Y ahora yo qué hago? ¿Y ahora qué yo no hago? O bastante que haga una cosa para que te venga el vecino, madre mía, la que vaya a liar de conejos, madre mía, la que vaya a liar de no sé qué, y al final pues te echa otra vez para atrás. Entonces cuando tú vas por la línea, al final pues lo consigues. Entonces, como digo, del sistema productivo al sistema, digamos, de los casos de negocio. Y, pues, bueno, ahí están los nombres, pero ahora os los pondré en foto. Que son... Bueno, los pondré que estarán por ahí para que lo veáis. Pero bueno, eso es lo que hoy idealizaba, es que como no tengo puntero, pero esto es lo que hoy idealizaba, esto es una idealización en un croquis de lo que puede ser la realidad. Es decir, pues tú puedes tener olivos, puedes tener almendros, puedes tener cítricos, pero a lo mejor le tienes puesto una cubierta vegetal, y esa cubierta vegetal no tiene por qué ser de espontánea, también puede ser de una aromática de la que le vas a extraer una esencia. O le pones una cubierta vegetal donde lo gestiones con ganadería, o tenga apicultura, es decir, y obtenga unos beneficios por la apicultura y por tu cultivo principal, que no quiere decir que tu cultivo secundario ahora vaya a ser el más rentable, pero como digo a veces, si te cubre el salario mínimo interprofesional, es decir, os pongo un ejemplo, yo con 40 hectáreas de almendros, ahora mismo están los almendros perfectamente, ya han terminado la floración, está la yoza ya cuajada, y ahora mismo tenemos todavía 30 días de riego diario, hasta que no llegue el 5 o 6 de mayo, en Guadix te puede caer una helada cualquier día. Y tú lo que no puedes es 365 días de trabajo que los puedas perder en una noche. Es decir, perfectamente, en una madrugada de 6 de la mañana, se te puede ir todo al garete. O a lo mejor lo tienes que complementar con una cierta superficie de pistachos, por decir un ejemplo, en el que la maquinaria es similar y demás, y pues si a lo mejor imaginaros, tienes 5 hectáreas de pistachos, pues a lo mejor te salvas y ya por lo menos tienes un sueldo mínimo que te permita a ti pagar tus facturas mensuales y comer. Es decir, porque eso es lo que el agricultor no tiene, seguridad de tu sueldo todos los meses. Entonces, eso es lo que hay que intentar jugar, o por lo menos nosotros lo intentamos. Bueno, eso ya es la asociación a día de hoy, como digo, tiene 460 socios, en torno a unas 10.000 hectáreas que ya se están mejorando agrícolas, y bueno, pues determinados datos ahí de monitoreo, digamos, pues de plantaciones, de fondos que se han recibido, de asesoramientos, de charcas, de muchas cosas que se realizan en la asociación. ¿Cuántos técnicos tenéis asesorando? ¿Cuántos sois? Desgraciadamente... no, hay varias áreas, luego lo explicaré, pero yo estoy responsable de agricultura y hay otra persona que está de apoyo, ¿sabes? Y un técnico que hemos contratado recientemente, porque si no es inviable. Pero es que es tu trabajo que te tiene que gustar. Es decir, si tu trabajo no te gusta, es decir, todo trabajo requiere un esfuerzo, pero si tu trabajo no estás implicado y no te gusta, no se puede llevar.
y máxime todos los trabajos requieren de implicación, pero en la agricultura luego tratamos entre personas y a veces con muchos problemas o con cierta inversión, entonces tenemos nuestros problemas y entonces tienes que siempre ponerte en la tesitura de la otra persona, pero también es muy gratificante cuando después de mucho esfuerzo, como decían antes los compañeros, una cosa que lo más que te puede llenar es que te digan esto que estamos haciendo me gusta. Después cuando a lo mejor esa persona hace 5 años para nada y ahora dice esto que estamos haciendo me gusta, eso es lo que es la satisfacción que te hace que todos los días lo hagas. Y bueno, hombre, Arbeláa afortunadamente a día de hoy pues tiene 11 personas trabajando. Es decir, esto por supuesto no lo consigue ni una ni 2 personas. Esto detrás de la asociación a día de hoy, por suerte, hay 11 personas trabajando. Porque ha tenido suerte de saber lo que se quiere hacer y también luego sin financiación, no seamos demagogos, pero si no hay dinero para apoyar, para trabajar y demás, no se consigue. Entonces pues hay parte de financiadores privados, de proyectos públicos, de las propias empresas que se generan y ya es pues digamos una iniciativa que pues trabaja por y para su territorio. Entonces, no quiere decir que Arbeláa tenga que trabajar aquí, sino que hay que inspirar para que otras personas también lo hagan en su zona. Porque no olvidemos que nadie va a venir a sacarnos las castañas del fuego ni a solucionarnos nuestro papeleta si no somos nosotros mismos. Puedes tener la ayuda, pero cada uno, desde nuestro punto de vista, tenemos que poner nuestro granito de arena. Sí es verdad que, por ejemplo, Arbeláa, pues, aparte, tiene una fundación que se llama Alan, en la cual sí está ahora mismo trabajando o sensibilizando o buscando otras zonas donde adaptar este modelo. Entonces, pues ya se han buscado varios sitios, o se está haciendo un mapeo por toda la península ibérica, en Portugal, en la isla, pues para ver zonas donde ya estén trabajando ciertas cosas y pues, que se pueda adaptar este modelo, incluso para luego la búsqueda de financiación conjunta, etcétera, etcétera. Y como os decía, en cuanto a la visión que llevamos, o que creo que hay que llevar, es que por supuesto en los modelos productivos, es decir, en el campo, trabajando con los agricultores, podemos hacerlo perfecto, o lo podemos hacer lo mejor posible. Pero ninguno de esos 3 pilares de forma individual, o esos 3 bloques, va a ningún lado. Es decir, lo podemos, o son ambos los 3 necesarios. Es decir, por un lado, el campo, los agricultores y nuestro modelo agrícola, y luego los consumidores y el mercado. Es decir, si no trabajamos bien la comercialización y esos productos que proceden de esos tipos de agricultura no se valoran, no se hace comunidades de consumidores en España y fuera de España que eso lo consuman y lo demanden, al fin y al cabo los agricultores producimos lo que se consume y lo que tiene salida comercial, porque si no, ¿qué estamos haciendo? Es decir, aquí por ejemplo, hace 2 años, creo que sería hace 2 veranos, vino una de las televisiones nacionales alemanas, la DW, y nos hizo un reportaje. Y me preguntaba el periodista, porque eran entonces, no sé si fue hace 2 años, 3, no me acuerdo, eran entonces las elecciones en Alemania. Y me preguntaban que si los alemanes eran de forma indirecta responsables del tema de la gestión del agua aquí en España y tal, y íbamos a cultivos hortícolas intensivos de hortalizas. Digo, a ver, directamente no, para nada, digo, pero indirectamente, digo, a ver, indirectamente todos como consumidores, claro que somos responsables de cuando vamos a comprar, de qué es lo que estamos consumiendo, eso por supuesto. Y sí es verdad que creo que tenemos que ser más conscientes en cuanto a la alimentación, porque a día de hoy yo sé que todo el mundo tenemos poco tiempo libre y al final vamos muchas veces a las grandes superficies a hacer la compra de la semana o del mes y bueno, y compramos y muchas veces pues claro, a lo mejor estás comprando productos o estás siendo en la medida de cada uno pues responsable de determinados modelos productivos. A lo mejor tenemos que ser un poquito más conscientes de lo que se produce. Pues porque
como digo, se produce lo que se consume. ¿Tenéis venta directa o...? No, ahora lo explicaré. Hay empresas que se generan, empresas y demás. Y lo tercero, el pilar de la empresa gestiona diferente, ¿no? Claro, ahora lo explico si queréis. Y el tema, luego el otro pilar es la normativa y la legislación. A día de hoy, un país como nosotros, la Unión Europea, y si somos modelos productivos, profesionales, tenemos que ir con la ley. Es decir, esto fuera de la ley, fuera de las normativas, de los reglamentos, por supuesto que no se puede trabajar. Entonces, y sobre todo ahora por el tema de la PAC. Que ahora, muchas normativas, pero el tema de la PAC, por ejemplo, ahora de los ecoesquemas y muchas de las prácticas, pues es que los agricultores vamos a dejar de percibir casi un 30% si dejamos de hacer determinadas prácticas. Entonces, esos tres pilares creo que son fundamentales. Entonces, ahí es donde viene el tema de los ecoesquemas. ¿Lo conocéis, lo habéis escuchado? Seguro que habéis tenido alguna jornada. Sí. El tema de la PAC. ¿Vosotros recibís PAC? ¿Sí, no? Sí, pero este año estoy un poco perdido. Pues claro, ahora la PAC, habrá un porcentaje de la PAC que no te van a obligar a que hagas determinadas prácticas, pero si no las haces, dejarás de percibir un porcentaje del dinero. Entonces, hay que acogerse, por ejemplo, en los cultivos leñosos, al mantenimiento de las cubiertas vegetales, bien sean sembradas o espontáneas, en una franja de un 40% de la copa libre, es decir, en el centro de las calles, o mantenimiento de cubiertas vegetales inertes. Eso es básicamente pues, el triturado de los restos de poda. Es decir, la poda, pues en vez de quemarla, triturarla. Y luego, pues, en función del presupuesto que haya, habrá otro tema que es el tema de la biodiversidad. En función del presupuesto, pues darán más o darán menos para temas de fomento de biodiversidad, es decir, márgenes florales, los linderos, etcétera, etcétera. Como eso, es decir, el titular, pero vamos, esto no es nada nuevo. Lo que pasa es que lo que decía, que este tipo de prácticas que ya se vienen haciendo en muchas fincas durante años, pues a día de hoy ya se convierten ciertamente en una obligatoriedad por la normativa, como es el titulado de los restos de poda. Que en este caso muchas veces no se ha hecho el titulado de los restos de poda por dos cosas, o bien porque por desconocimiento, o bien porque se pensaba que a lo mejor tuviera o fomentara determinadas plagas o enfermedades, o directamente porque no se tenía la maquinaria para hacerlo. Y a lo mejor pues, tú no te podías gastar 15.000 euros en una trituradora de restos de poda cuando a lo mejor tienes 3 hectáreas, que es la rentabilidad que viene. El tema, como digo, de las cubiertas vegetales o de los abonos verdes, o setos de biodiversidad. Por ejemplo, en esta finca de almendros, luego pondré fotos si no se ve, porque en esta no se ve muy bien, pero por ejemplo, esa que veis no está en las líneas rectas, sino que está haciendo curvas. ¿Por qué? Porque esto está en pendiente, entonces el agua se recoge en estas zanjas de infiltración y se reparte por toda la finca. Entonces ese agua, en vez de erosionarse y perderse en la finca, salirse fuera de la finca, se reparte mejor. Pero bueno, habrá luego mejores fotos que esas. En definitiva, dentro de la agricultura regenerativa, varias de las prácticas que nosotros fomentamos son un resumen de esas fotos. Como digo, los abonos verdes, que ahora explicaré lo que es, las cubiertas vegetales, la enmienda orgánica, es decir, aporte de materia orgánica, bien sea estiércol, bien sea compost, bien sea fertilizantes orgánicos que están registrados, el triturado de los restos de poda, cultivos intercalares, y luego, por lo que os digo, los setos, los márgenes florales, las charcas de biodiversidad, todo este tipo de prácticas. Por ejemplo, esa finca es una de mi familia, y esa finca, como os digo, mi abuelo la labraba antes por 5 y 6 veces, y 7. Pues esa finca, hasta que se consiguió que tuviera cubierta vegetal espontánea, pues evidentemente yo no lo he hecho de un día para otro. Es decir, antes de correr hay que saber andar. Y yo he estado muchos años de pasar de 6 pases de labor a 7, a esas ya no se labra, pero pues se redujo a 2 pases al año. ¿Y cómo lo reduje? Y lo primero, como digo, para que lo hiciera mi padre, con abono verde. Es decir, ¿qué es un abono verde? No sé si habrá aquí foto. Y esa es la finca a día de hoy. Esa foto es de la semana pasada, cuando estaba en floración. Esa es la finca a día de hoy. Y yo lo hice esto, ya os digo, en esa finca yo empecé a hacer ese tipo de prácticas hace 15 años. Si os dais cuenta, ahí hay un camino. Eso en el término municipal de Ferreira, en la comarca de Guadix. Hay un camino. Pues yo lo empecé a hacer ahí hace 15 años para que la gente lo viera. Esa era la finca, como os digo, polémica, porque era el que a mi padre le traía
de cabeza por todas las críticas que el pobre tuvo que soportar, así que no tendré yo con qué agradecérselo a mi padre. Pues claro, hasta que esté hoy en cubierta vegetal ya espontánea, pues han pasado años. Ha hecho falta un asesoramiento y saber lo que se está haciendo, pero esa finca os puedo asegurar que ni se pone ya ni está amarilla, ni no produce, ni nada, sino que absorben, eso se riega incluso todavía a manta, es decir, comunidad de regantes, todavía se riega a manta, pues el del vecino, eso antes a lo mejor con 3 horas de agua tenía suficiente y ahora necesita 6 y 7, es decir, toda el agua que le quiera echar se infiltra. ¿Por qué? Porque por la cubierta vegetal. Entonces, antes, cuando lo regaban, que estaban demasiado labrados, corría mucho el agua por encima, pero se regaba esto. Y luego, a los 20 días otra vez necesitaba otro riego. Y eso ahora se le dan 2 riegos al año y no necesita más. Pero 2 riegos que el agua profundice. Entonces, a lo mejor, pues eso se le dio un riego, como digo, hace 20 días, cuando había agua, se ha regado, y con otro, si se puede, que se le dé a posteriori en mayo, y la finca saca los 1.500 kilos de cáscara sin ningún tipo de problema. Pero entonces no sois de secano. Es decir, hay de todo, es decir, la provincia de Granada y Almería, es decir, la superficie de mayor cultivo de secano, pero por supuesto hay regadío. Hay regadíos de riego por goteo, con pozo, o bien de que tenga de comunidad de regantes, pero se le dan 1.000 y pico metros cúbicos por hectárea, no se le está dando 5, 6 o 7.000 metros cúbicos. O otra tipología de finca que creo que es fundamental mantener son las vegas y los regadíos tradicionales. Es decir, evidentemente en los entornos de las vegas, de los pueblos pequeños como puede ser este, pues ya digo, es una opinión también muy personal de cada uno. Pero no quiere decir que los regadíos, siempre cuando se ha hablado de regadío, el regadío a manta, o por gravedad, por inundación, y el regadío por goteo, ¿no? Que siempre es mucho más eficiente el regadío por goteo, etcétera, etcétera, para aumentar grandes superficies de riego. Yo no digo que es que haya, y no se puede decir, aumentar la superficie de riego a manta, pero en los entornos rurales, esas pequeñas vegas que hay alrededor de los pueblos, en muchísimos de los pueblos es mejor que se mantengan con regadíos tradicionales por acequia y no modernización, pero ya digo, es una opinión muy personal mía en modernización. Le pongo un ejemplo de ese pueblo, del mío. Yo para 30 o 40 hectáreas y de vega tener 7, son plantaciones pues, como las que pueda haber, eso tiene 4.500 metros. Yo tendría que tener 40 y pico contadores. El mantenimiento que requiere de 40 y pico contadores, pues eso no hay bolsillo que lo soporte. Y luego, si lo que estamos hablando es que haya que tener setos y haya que tener márgenes florales, los linderos, los bordes de las acequias, seto perimetral y seto y margen floral, más que el que se genera ahí, nada. Que sí que verdaderamente el cauce tienes que desbrozarlo, pues sí. O ponemos un poco el ingenio. Si tú a lo mejor la acequia, porque desgraciadamente a día de hoy pues la población está envejecida, cada vez menos mano de obra, pues a lo mejor lo que es el cauce de abajo con una pequeña carilla de cemento, pero todo lo que son los bordes lo mantiene, más biodiversidad que eso no la hay. Y no estamos perdiendo el agua, a la misma vez llega el agua a la acequia, pero digo, eso es en entornos muy concretos. El resto de fincas pues tendrán que estar en secano o con riegos de apoyo, es decir, plantaciones que se le puedan dar a lo mejor 500 o 1.000 metros cúbicos de agua, pues si se le puede dar, ¿por qué no se le va a dar? Es decir, y eso serían la superficie o el agua lo más eficientemente posible. Es decir, si tú le das un cítrico, le das a un olivo, le das un pistacho, 6.000 o 7.000 metros cúbicos de agua, de darle 6.000 a darle 7.000, estás gastando 1.000 metros cúbicos menos, pero casi que la producción va a ser lo mismo. Pero de no dar nada a dar 1.000, es como el día y la noche. ¿Entendemos? Y la opción de hacer un mixto. O sea, cuando hay agua, hacer un riego a inundación. Claro. Y cuando no hay agua, entonces estamos aprovechando el agua del verano para que la planta siga trabajando, y en el invierno estamos fomentando cubiertas cuando más podemos fomentarlas. En verano siempre más. Efectivamente, es decir, por ejemplo, esa finca, esa otra de nuestras fincas, y lo mismo con abono verde. Pues el tema es que hay que hilar muy fino y también saber cómo se hace, porque
Claro, eso que se riega Manta, digamos, es con el de hielo del Sierra Nevada, es decir, de la cara norte, es decir, que no viene de pozo, sino viene de comunidad de regantes tradicional, donde tú tienes la tanda de 10 días, te corresponden tantas horas. Entonces, en el invierno tienes el agua y en verano no la tienes. Pues, en invierno lo riegas y luego en verano, que ya no tienes, pues a lo mejor le das un riego de apoyo, porque si tiene gran cosecha, y le das un apoyo. Entonces, claro, ahí es donde está la innovación, pero el tema es que somos blancos, negros, pero en este mundo es que somos así, es una cosa o la otra, pero en términos medios no lo queremos barajar. Oye, pues es que ese tipo de cosas es por donde hay que ir. Yo, de hecho, en una de nuestras fincas lo que se está haciendo es eso. Lo que pasa es que a mi padre todavía le cuesta mucho el riego por goteo y no le gusta, pero una de ellas, a partir del año que viene, se pondrá eso. Se riega en invierno una vez y el otro riego con una balsa que hemos hecho se mantendrá con riego por goteo. Pero eso es un vergel, porque luego en el fondo eso tiene una cubierta vegetal donde no la hay en ningún sitio. Nosotros sembramos abono verde todos los años y las que él que es Jorin, que es un muchacho voluntario alemán que está con nosotros una temporada, lo ha visto esta mañana antes de venir. Yo sembré abono verde en todas las fincas por igual. Por las que no le ha caído desgraciadamente ni una gota de agua es que ni ha nacido o se ha perdido. Y ahora las que se le dio un solo riego está así. Entonces, ese agua es la más aprovechada. Pero ese abono verde, esa cubierta vegetal, ¿en verano se seca? No, ahora lo explico. Ahora justo lo que voy a explicar. Hemos dicho abono verde y cubierta, es distinto. Es decir, la transición, no, es que esto es la transición, es decir, de tú pasar de labrar 6-7 veces o tenerlo en no laboreo con un herbicida a esto, el tema es el siguiente, que esto se siembra en septiembre-octubre, se mantiene todo el invierno y ahora cuando llega esta época, en función del año, si hay años que imaginaros que ojalá venga este mes de abril lluvioso, de primavera, pues lo pueda alargar al mes de mayo. Si el año viene como este, que está muy seco, pues a lo mejor tiene que llegar ahora, principios de abril, y lo desbroza. Porque claro, si hay pocas reservas de agua o nulas, es decir, los que no se ha desarrollado es que no lo tengo ni que desbrozar, porque es que se ha secado, es decir, eso no van a extraer agua. Pero el que sí se ha regado ahora mismo, si no va a llover más, también tengo que desbrozarlo, porque una cebada, un abono verde con gramíneas, por ejemplo, la cebada, por muy pequeña que se quede, espigar va a espigar, entonces ahí va a extraer agua. Entonces yo para Semana Santa, como... Antes de espigar. Si para Semana Santa, si para el Viernes Santo no ha llovido, yo el lunes de Dolores desbrozo. Lo tengo claro. Yo os digo que el lunes santo, si el lunes es el lunes de Dolores, ¿no? El de después de Domingo de Resurrección. Pues si ese lunes, para ese día no ha llovido, la desbrozadora está enganchada. Una pregunta. Tú has dicho que lo plantas en septiembre o en octubre. Y como vienen los años estos que están viniendo tan secos, que hasta diciembre no vemos una gota de agua, en la mayoría de los casos, quiero decir... Bueno, puede ser octubre, es decir, no, pero aquí, hombre, esta zona es un poco más cálida y lo podéis atrasar más. En nuestra zona de allí es bastante más fría y entonces si te vas a sembrarlo en noviembre y diciembre ya hace mucho frío y no nace. Tiene que nacer antes del frío, porque aunque llueva muy poco en eso, como los días son muy cortos, en esa época ya con que la yetilla esté nacida, ya se mantiene y luego ya él va haciendo raíz y luego ya se desarrollará. Aquí, que esto es un clima ya más benigno, no es tan... te puedes atrasar a diciembre, a las primeras lluvias. Pero entonces, ¿esto qué es? Que tú ya lo que estás haciendo es que reduces de tantos pasos de labor, reduces a 2 pases. Uno, una labor superficial cuando lo siembras y otra cuando lo incorpora ahora en marzo o abril. Entonces has pasado de 6 pasos de labor a 2. Y tú ya le estás metiendo materia orgánica al suelo. No sé si alguien había levantado. Sí, yo tengo una duda. Dice echar abono verde en esa fecha, pero si directamente dejas que crezca lo que de manera natural crece, supongo que haría lo mismo. Pero otra duda más, también el abono verde al final está retirando fuerza al árbol, a la planta que tú estás criando, ya sea bien a la planta en su crecimiento o bien en el fruto del calibre, en este caso una naranja que es lo que más tenemos aquí, ¿no? Es decir, el abono verde es que es una mezcla, pues los que yo siembro son una mezcla de leguminosas y gramíneas. Entonces la leguminosa, un hierro, una beza, un abón, un tramú, es decir, tiene la capacidad de fijar el nitrógeno atmosférico. Aquello que veis son raíces de las leguminosas. Esos nodulillos lo que están es en una simbiosis que establece la leguminosa con una bacteria, fija el nitrógeno que nosotros estamos respirando. El aire que nosotros estamos respirando
tiene en torno a un 70 y pico % de nitrógeno. Entonces, esas plantas son capaces del nitrógeno que hay en la atmósfera de forma gratuita meterlo en el suelo. Entonces, claro, el abono verde en esos primeros años tienes que hacerlo con ese tipo de plantas, es decir, que nos metan nitrógeno en el suelo. Y la gramínea, la cebada, centeno, trigo, el que más barato haya, lo que te va a dar es la materia orgánica. Es la que te va a meter materia orgánica y mejora en el suelo. Pero claro, si tú lo único que haces es un cereal, eso es claro que te va a exigir. Entonces no estás haciendo un abono verde, lo que quieres hacer es 2 cultivos. No, ahí evidentemente la plantación se te puede poner amarilla. Por eso luego eso es la teoría y ahora luego hay que llevarlo a la práctica. O incluso el primer año, tú vienes y siembras abono verde y tienes que echar, y si le echas un compost o un estiércol, también le va a venir bien. Pero eso es para abono verde, para mejorar el suelo. Pero si tú ya estás sembrando, tienes que tener leguminosa. Por eso luego ya cuando llevas X años haciéndolo en función de cómo esté el suelo, ya es cuando decides ponerle cubierta vegetal espontánea. Es decir, no te vas a tirar toda tu vida sembrando, sino luego ya, por ejemplo, como os decía en la foto anterior, esa finca ahora mismo, eso era en abono verde, y ahora esa finca ya está en cubierta natural. Es decir, la propia cubierta natural de su banco de semillas es la que ya se deja. Y tú ya le aportas estiércol o compost o pellets, es decir, ya le aportas una enmienda orgánica. Pero ya cuando tú ya tienes cierta fertilidad del suelo, tienes alto porcentaje de materia orgánica y un nivel adecuado de nitrógeno. Y tú ya te puedes permitir el lujo de dejarle una cubierta espontánea, que luego la cubierta, claro, en función de las especies que tenga, pues extraerá nutrientes o incorporará.